de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook y también a través de Facebook llegamos a todo el país. Muy buenas tardes. Les saluda Andrés Corrales, soy gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar, La contratación laboral del futuro próximo, del programa de especialización en fundamentos actuales del derecho del trabajo, que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y que cuenta con la participación destacada de un distinguido experto, abogado laboralista, experto en Derecho Laboral, José Antonio Lora Álvarez, a quien saludo, y le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, José Antonio. Hola, muchas gracias y buenas tardes con todos. Gracias a la Universidad Continental y a ti, Andrés, por la invitación. Es la segunda invitación que me haces y yo encantado de compartir con ustedes. La última vez fue para hacer un curso en la maestría. Eh, y bien, feliz de poder conversar esos temas que en realidad cuando tú me planteaste el título, hay muchas cosas por decir. Voy a tratar de compilar un poco las ideas que, que- que le he dado a esta presentación. Y espero pues que los chicos que estén conectados, las personas que estén conectadas, tengan un mayor alcance de las cosas que vamos a poder conversar el día de hoy, ¿no? Sí, muchísimas gracias. En realidad, efectivamente, el tema que vas a tocar es de la máxima importancia, porque ya hemos venido experimentando una serie de cambios en la contratación laboral. Vemos que hay tendencias, no solamente en el Perú, en todo el mundo, que de alguna manera desafían los conceptos tradicionales del derecho del trabajo, ¿no? Lo que se conoce como la uberización. Todos nosotros hemos visto antes de la pandemia con mucha intensidad, ¿no? Las personas que hacían servicio de taxi por aplicativo o los delivery, ¿no? El Globo, el Rappi. Y entonces nos preguntamos, ¿vamos hacia allí? Hacia personas independientes que no están en una nómina, en una planilla laboral. Y esos son desafíos que hay en todo el mundo con sentencias contradictorias y las luces que nos puedas dar sobre esa materia va a ser muy importante. Además, ahora mismo estamos impactados por la pandemia y en el mundo, la cuarta revolución industrial, las tecnologías que están también teniendo un impacto fuerte en el futuro del trabajo también un poco nos lo desafían. Entonces, va a ser de la máxima importancia contar con tus luces. Como mencionaba, el presente webinar se está transmitiendo adicionalmente a las personas que participan directamente en el Zoom, en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y aprovechamos en saludar a todos y todas que nos siguen en vivo a través de ese medio. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de nuestro distinguido invitado por un lapso de 40 minutos aproximadamente, seguido de lo cual daremos pase a la ronda de preguntas por escrito que podrán formular en los chats habilitados para ese efecto, luego de lo cual vamos a presentarles nuestro programa de especialización en fundamentos actuales del derecho del trabajo. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este webinar, para lo cual al terminar el mismo les vamos a pedir que respondan una breve encuesta. Entonces, sin más, paso a presentar a nuestro distinguido invitado. José Antonio Lora Álvarez es abogado y magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un posgrado en Derecho y Políticas de la Salud en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Es actualmente gerente legal de asuntos laborales de Intercorp Retail del grupo Intercorp. Cuenta con una amplia experiencia
en distintas empresas y consultoría en el sector privado, entre las cuales podemos destacar haber sido jefe de relaciones laborales de Petrex S.A., entre otras. Es también docente universitario y tenemos el gusto de presentarlo, y estas son a veces las satisfacciones que te da la academia, porque puedo presentar no solamente a un experto y distinguido laboralista, sino además a una excelente persona y un gran amigo. Entonces, realmente es un honor para mí y una gran satisfacción poder contar con tus orientaciones y tus luces, José Antonio. Entonces, sin más, los dejo con José Antonio para que trate este apasionante tema de la contratación laboral del futuro próximo. Adelante, José Antonio. Bien, muchas gracias, Andrés, por la presentación. La verdad creo que no me merezco tantas cosas, pero te agradezco y retribuyo en verdad la misma con el mismo cariño y con la misma apreciación que tengo sobre tu persona. Bien, chicos, la contratación laboral en un futuro yo he preparado o preparé unas diapos que me gustaría poder revisarlas con ustedes. Creo que las puedan poner ahí en el panel, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a comenzar a tocar los temas que nos interesan el día de hoy. Andrés me propone hablar sobre la contratación laboral en un futuro próximo. Yo hice algunos ejercicios para poder ver por dónde tomamos, porque hay muchas cosas de las cuales se puede estructurar una presentación respecto a esto, pero fíjense, en primer lugar, saludarlos a todos, y en segundo lugar, comentarles que para mí siempre hablar del futuro es como hablar de algo incierto, ¿verdad? Nos ha demostrado esta pandemia, entre otras cosas, que el futuro probablemente ni exista, ¿no? Estamos cada momento haciendo el futuro, o cada momento haciendo la vida, que en realidad es eso. Entonces, la pandemia nos ha agarrado en una situación que nadie podía entender. Es decir, un día fuimos a trabajar, nos despedimos de nuestros colegas de trabajo y al día siguiente nos quedamos sin poder movilizarnos de nuestras casas, sin poder saludar a la familia, sin poder ver a los padres, sin poder ver a los hijos. Y eso es una situación que nos puso bajo varias preguntas, ¿no? ¿Qué se nos viene ahora? Entonces, justamente por eso he desarrollado esta presentación a título de preguntas, ¿no? Para empezar, es evidente y es necesario hablar del contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo, para nuestra legislación nacional, eso está establecido sin lugar a debate y sin lugar a ninguna interpretación distinta en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿De acuerdo? Entonces, es el artículo 4 de la Ley de Productividad que nos establece básicamente el concepto de lo que es un contrato de trabajo y los elementos del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de esa premisa, ¿no? El contrato de trabajo lo establece la propia ley y nos da los elementos que son básicamente conocidos por todos, que es el elemento de la subordinación, la prestación personal y la remuneración. Entonces, en un negocio jurídico donde existe prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, estamos hablando claramente ahí de un contrato de trabajo y no hay forma de salirnos de ello. Ojo, estos elementos son necesarios, elementales y copulativos, es decir, tienen que estar de forma conjunta. Si carecemos en el análisis de alguna relación contractual de alguno de los elementos, podríamos no necesariamente estar hablando de un contrato de trabajo. Entonces,
yo creo que el contrato de trabajo está claramente definido y yo creo que sería muy difícil cambiar esa definición porque se establece claramente los elementos y los elementos nos llevan a entender que de forma conjunta hablamos de un contrato de trabajo. Y podemos utilizar los tres elementos de cualquier forma y claro, si no falta ninguno de ellos, estamos hablando de un contrato de trabajo, ¿no? Un empleador, un trabajador, un vínculo contractual donde hay subordinación por parte del trabajador hacia el empleador, hay remuneración, que es la contraprestación por el servicio que da el trabajador, ¿no? Ahí se habla de una relación que ambos son acreedores y deudores, es decir, el empleador es deudor de la remuneración, pero acreedor de la actividad laboral, de la prestación personal, y a su vez el trabajador también es acreedor de la remuneración y deudor de la prestación del servicio. ¿De acuerdo? Y la subordinación. ¿De acuerdo? La subordinación, entendiéndose que la subordinación en algunos casos y bajo algunos análisis es uno de los elementos principales de la relación laboral, aun cuando la ley procesal de trabajo, que podría ser materia de otro análisis, establece que es la prestación personal del servicio, como que la principal y la más importante. Bajo este análisis yo diría que es la subordinación. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad existen cambios respecto a la contratación laboral y ahí tenemos que partir de una figura interesante, ¿no? Podemos hablar de los cambios de la contratación laboral desde el fondo y de la forma. ¿De acuerdo? En el fondo, los elementos seguirán siendo los mismos. En el fondo, el contrato de trabajo seguirá siendo el mismo. Seguirá rigiéndose por esa estructura de entender la necesidad de tener estos elementos conjuntos, ¿no? Entonces, por ahí podemos decir que esto no tiene ningún cambio. El contrato de trabajo seguirá siendo un contrato de trabajo donde hay remuneración, prestación personal y subordinación. Hasta ahí diríamos que no podríamos hablar de un cambio en la relación en la contratación laboral el día de hoy, ¿no? Pero si hablamos de las formalidades del contrato de trabajo, sí podemos hablar en efecto que hay cambios en las formalidades. Dentro de este periodo que nace a partir del 16 de marzo, donde nos dicen no se muevan, todos en casa, se abren tres grupos de trabajadores, tres grandes bloques de trabajadores. Aquellos que tenían que realizar la actividad laboral porque eran servicios esenciales, dígase farmacias, supermercados y todas las demás. Aquellos que se quedaban en casa y iban a realizar el trabajo remoto, que mucha gente nunca había escuchado tampoco ese término, y aquellos que sí, por alguna razón, no podían realizar ni trabajo remoto, ni tenían que ir a realizar los trabajos esenciales, o las labores esenciales, permanecían en casa y el Estado les dijo a esos trabajadores se les debe otorgar una licencia con goce compensatorio. De tal modo que los trabajadores no trabajaban, recibían remuneración y, y tenían esos días generados de pago, tenían que devolvérselos al empleado. Pero entendiendo que eran 15 días, hasta ahí no había ningún problema. Lo que pasa es que la pandemia o la cuarentena se extendió a casi 4 meses. Entonces, desde esa perspectiva, habían situaciones específicas como, por ejemplo, culminación de vínculos laborales por terminación de contratos sujetos a modalidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo estoy en estos tres bloques de trabajadores, cualquiera que fuere, y tengo que renovar un contrato de trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Si es que mi contrato de trabajo en teoría se debe firmar, en teoría los sujetos a modalidad
hay que recalcar que son los sujetos a modalidad requieren la formalidad de la escriturización y la firma, por tanto, ¿no? Porque los contratos a tiempo indeterminado no requieren de esa formalidad, por tanto, y tampoco se extinguen, entonces no estamos hablando en ese supuesto, estamos hablando en el supuesto de los contratos sujetos a modalidad. Y ahí nace la figura de que el Ministerio de Trabajo lanza normas a efectos de que estos contratos puedan renovarse de manera digital, con firmas digitales, mediante documentos que el trabajador acepte, ¿no? Eh, y así fue para la firma, y así fue para mutuos, y así fue para la extinción de muchas relaciones laborales. Es decir, no había necesidad de firmar ningún documento presencialmente, sino por el contrario, lo que teníamos que hacer era o mandar una firma digital o, dar la aprobación al documento que te enviaba el empleador o el trabajador, dar el ok, digamos, ¿no? Mediante el mismo mecanismo, y así la situación cambiaba. Entonces, vuelvo al comentario inicial, ¿no? Es decir, desde el fondo, el contrato de trabajo no ha surtido cambios, pero desde las formalidades, sin duda alguna, sí, ¿no? Y que evidentemente han generado que la gente tenga que tener una firma digital, que posiblemente tengan que analizar con mayor detenimiento un contrato de trabajo y demás. Entonces, eso podemos encontrarlo dentro de los hallazgos de los temas de contratación dentro de la pandemia. Sin embargo, otra de los hallazgos vistos, analizados y de hecho supervisados de alguna forma, es que hemos tenido necesidad de trabajadores, aun cuando no se diga eso, ¿no? Si bien han habido, y eso sale en la prensa a diario, que han habido pérdidas de empleo, también ha habido contratación de trabajadores. Y también se ha requerido que los trabajadores se adecúen a esta nueva realidad de la contratación laboral, ¿no? En un momento he hablado hace un ratito de la contratación laboral, de contratos que se extinguían y habían que renovarse, pero ahora estoy hablando de contratos nuevos. ¿Y por qué podríamos hablar de contratos nuevos si el Estado habla en realidad de trabajadores o de puestos de trabajo perdidos? Porque fíjense, surge una necesidad de contratar personal en estas actividades que no pararon porque muchos trabajadores comenzaron a contaminarse o a contagiarse. Y por tanto se tuvieron que requerir o se tuvo que requerir la contratación de nuevos trabajadores a efectos de que la actividad no se paralice. Entonces, por un lado, sí hubo pérdida de puestos de trabajo, pero por otro lado hubo un gran requerimiento por muchas empresas que no detuvieron sus actividades y que más o menos mantuvieron la economía ahí pegada con babas, pero han tenido pues un soporte y han tenido que contratar personal, ¿no? Y estas contrataciones han debido ser adecuadas. Entonces, esto también evidentemente nos lleva pues a que hayan cambios y necesidades de contratación laboral y sin duda alguna una de las modalidades contractuales más utilizadas en esta pandemia, en esta cuarentena, han sido los contratos sin duda sujetos a modalidad, ¿de acuerdo? Es evidente, salta a la vista. Probablemente hayan existido algunas contrataciones a plazo indeterminado, pero deben ser raras excepciones. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, que está claramente marcada por la convergencia de tecnología digital y demás, nos encontramos con una situación muy interesante también, ¿no? Que tuvimos que adecuar, ¿no? Tuvimos que adecuar muchas cosas en nuestra relación laboral, en la actividad laboral, ¿no?
muchos trabajadores se vieron de un día para otro sin poder acercarse al puesto, a su centro de trabajo, y, y esto los limita a que se queden en casa y poder realizar actividades desde casa, desde el hogar, el famoso trabajo remoto. Repito, habían tres grupos de trabajadores grandes, ¿no? Aquellos que tenían que desempeñar actividades por la necesidad de los servicios esenciales, otros que estaban haciendo trabajo remoto y otros que iban a hacer licencias con goce compensatorio. Esto evidentemente también nos trae y que lo vamos a comentar, a colación, que la capacidad de dirección del empleador dentro de la subordinación también tiene que estar muy activa en ese sentido, pero lo vamos a comentar después. Entonces, mucha gente se ha visto sometida a una situación que probablemente, como conversábamos con Andrés antes de la presentación, mucha gente por primera vez en su vida escuchó el término Zoom, ¿no? O sabía que habían aplicativos dentro del Outlook para poder tener reuniones con gente del trabajo. Pero una vez más, repito, hablamos de la gente que hacía trabajo remoto. Y insisto, trabajo remoto porque he escuchado, he leído y he visto por ahí que hablan del teletrabajo, y el teletrabajo no es lo que estamos haciendo desde casa. Y después voy a explicar las diferencias. Entonces, suscita un problema para el trabajador porque tiene que adecuarse a esta tecnología, probablemente no tenga accesos, probablemente no tenga logística para poder desempeñar su labor, ¿no? Y eso ha generado también un gran impacto en la gente que debía continuar en este trabajo remoto, pero tenía dificultades y tenía limitaciones para desarrollar. Sin contar que hay gente que no está muy relacionada con la tecnología y que evidentemente eso le genera un dolor de cabeza más. Entonces, el problema hallado para la prestación de servicios con cambio de lugar es evidente, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a la interpretación de que los elementos del contrato de trabajo seguirán presentes, tanto en el grupo de la gente que sigue realizando actividad laboral o que siguió realizando actividad laboral, tanto en el grupo de las personas que tenían que hacer el trabajo remoto y tanto en el grupo de trabajadores que tenían una suspensión con goce compensatorio. Una suspensión que para este caso sería imperfecta, ¿no? La suspensión perfecta es la que hemos escuchado durante los últimos 100 y pico de días en la televisión y la prensa, y la suspensión imperfecta es la que se ha dado en efecto por la ley que habla de la cuarentena, ¿no? Es decir, el trabajador no trabaja, el empleador mantiene la remuneración activa, eso es una clara suspensión imperfecta. Claro, el trabajador después tiene que compensar ese pago porque el trabajador no está haciendo actividades. Un claro ejemplo de la suspensión imperfecta son las vacaciones, pues, ¿no? Eso es un claro ejemplo de la suspensión imperfecta. El empleador me paga mis 30 días de vacaciones, yo desde el 1 al 30 no trabajo, el empleador me paga y yo tengo una suspensión imperfecta. Las vacaciones son una suspensión imperfecta. Lo que ha pasado ahora respecto a los trabajadores que han desarrollado actividades laborales, perdón, que no han desarrollado actividades laborales pero que el empleador le ha pagado, es una suspensión imperfecta. Entonces, los elementos del contrato de trabajo, para la última pregunta que está ahí, siguen presentes. Siguen presentes. Tanto la prestación personal de servicio, la remuneración y la subordinación. Y ahí encontramos un problema directo con la subordinación. Y para ello tenemos que hablar qué es la subordinación. La subordinación yo la he desarrollado entendiendo que es la capacidad del empleador, son las prerrogativas que tiene un empleador para con el trabajador. Y estas son la capacidad de dirección, la capacidad de control y la capacidad de sanción. Fíjense, respecto a la capacidad de dirección, el empleador debió comunicar al trabajador dentro de este vínculo laboral qué actividad debió continuar haciendo o qué actividad va a hacer a partir de esta pandemia. ¿De acuerdo? Es decir, lo que debió comunicarle es, oiga, señor, nuestra actividad está considerada como
como una actividad esencial, por tanto seguimos trabajando, claro, y ahí vienen los ajustes de horarios, ¿no? Porque no había movilidad y todo lo demás, entonces el empleador debió comunicar al trabajador si la actividad se mantenía. Pero también debió comunicarle al trabajador, sin duda alguna, si es que iba a hacer este trabajo remoto. Y también debió comunicarle al trabajador en su momento si es que iba a hacer una, una licencia con goce compensatorio. Goce compensatorio que ahora nos da un poco de dolor de cabeza porque compensar 15 días de remuneración creo que no sería problema, pero compensar 4 meses, los trabajadores ya no saben de dónde sacar horas de trabajo para poder compensar. ¿De acuerdo? Hoy por hoy la compensación de horas, y lo digo con conocimiento de causa, se ha vuelto un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, los problemas con la subordinación están en que el empleador debió comunicar al trabajador respecto a la dirección, es decir, yo te digo qué actividad vas a desarrollar. Y cuando hablamos de la capacidad de control dentro de la subordinación, también tenemos otro problema. Trabajadores, muchos de ellos desaparecieron, aun cuando se les comunicó que iban a hacer teletrabajo, perdón, trabajo remoto. Ya estoy, tanto leo la palabra teletrabajo que, que me lleva a repetir ese término. Y muchos desaparecieron, y muchos incluso cuando se reactiva valga la redundancia, la actividad laboral de lo que le correspondía en su fase a determinadas empresas, no aparecían. Y uno tenía que enviarles, por ejemplo, el formato famoso para que digan si han estado en contacto con gente contaminada y demás cosas, y los trabajadores brillaban por su ausencia. Entonces, ahí ha habido un problema serio, porque no había acceso a los trabajadores. Después podríamos hablar de las probables consecuencias de esta situación, porque si mañana tengo que abrir mi puesto de trabajo, tengo que convocar a mis trabajadores y los trabajadores no acceden a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar trabajadores fuera y tengo que contratar trabajadores, ¿de acuerdo? Y después veré qué hago referente a ese trabajador. Y las sanciones, pues, o sea, cómo aplicar sanciones, por ejemplo, trabajadores que no se conectan a reuniones. ¿De acuerdo? Nuestros trabajadores que hacen trabajo remoto y le digo el día viernes a las 8 de la mañana tenemos que hacer una reunión todo el equipo de trabajo y el trabajador no se comunica, no ingresa. Hay justificación a ello, podemos entender que eso es justificable. Está haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, esta situación ha generado un sinfín de conflictos y de problemas que hemos tratado de ir tapeándolos a tour de ruta para evitar pues que esto no genere un mayor problema del que ya generó. Recuerden lo que les he dicho, de un día para otro no podíamos ir a trabajar. Entonces muchos han podido acceder a la computadora, otros han llevado los sillones o las sillas de la oficina a sus casas, en fin. Pero ha habido un sinnúmero de problemas que hemos tenido que ir eh, eh, saneando en un principio e incluso cuando ya las fases han comenzado a realizar actividad laboral, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bien. Seguimos hablando de la contratación laboral y bueno, aquí vemos lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? El trabajo remoto aparece como una, como una nueva forma de prestar servicios, ¿no? Una nueva forma de prestar servicios. Seguimos hablando de contrato de trabajo, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del contrato de trabajo. Es decir, eh, remuneración, prestación personal y subordinación. Entonces, ¿el trabajo remoto en qué consistía? Lo único que había que hacer es sacar al trabajador
del centro donde desarrollaba la actividad laboral y pasarlo a su domicilio, y eso se convertía en un trabajo remoto. Pero esto genera obligaciones, pues, por parte del trabajador, ¿de acuerdo? De estar activo las horas que se le comunica, de estar en las reuniones presente cuando se les comunica, etc., etc. Cosa que en muchos casos ha pasado que han generado conflictos. Y se habló por ahí del teletrabajo. Algunas empresas incluso hablaban de teletrabajo. Y el trabajo remoto no es teletrabajo. El teletrabajo tiene otra concepción que es claramente distinta al trabajo remoto, en la medida en que el teletrabajo es una contratación laboral a distancia, ¿no? Y que puede desarrollarse en cualquier lugar que no es un centro de trabajo específico, pero tiene que haber acuerdo entre el empleador y trabajador respecto respecto de las herramientas y las condiciones que va a utilizar el trabajador para desarrollar este teletrabajo, y tienen que ser además en estricto y en teoría asumidas por el empleador, ¿no? Entonces, el teletrabajo es una figura que viene desarrollándose en otras partes del mundo hace muchísimos años, ¿no? Yo recuerdo que cuando era practicante, o sea, hace ya varios años, bastantes, más de 20, ¿no? Fui a una charla en un estudio en el Perú que hablaba sobre el teletrabajo. Y el teletrabajo existe en el Perú, el día de hoy no existe en el Perú el teletrabajo, porque han habido varios intentos de reglamentación del mismo, y hasta el día de hoy no vemos luces a una reglamentación del teletrabajo, lo cual para mí, hoy por hoy, es un punto necesario a tratar por parte de las autoridades, sobre todo el Ministerio de Trabajo. Entonces, yo creería que ya es momento para abrir y desempolvar los libros y los proyectos para comenzar a analizar qué hacemos con el teletrabajo. Ya las empresas están desesperadas por hacer esta figura, ¿no? Y bueno, el trabajo en casa, que es el homework, que es un poco la extensión del trabajo remoto. Hay empresas que ya utilizan el homework, que agarran áreas determinadas de determinadas empresas y le dicen, esta área, por ejemplo, seguridad de salud en el trabajo, el día lunes hace trabajo en casa. Entonces los trabajadores se obligan a conectarse a la computadora de 8 a 11, de 1 a 5 y así. Y ese día no realizan actividades laborales en el centro de trabajo, lo hacen desde su casa, pero tienen esa obligación de conectividad, ¿no? Entonces hay que diferenciar estas tres formas de trabajo remoto, del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, repito una vez más, el día de hoy no está reglamentado en nuestro país, no es aplicable y es aplicable a nivel mundial, ¿no? Y como les digo, el teletrabajo se diferencia del trabajo remoto en la medida en que el empleador, en la contratación, se establecen condiciones respecto a la logística y a la entrega de herramientas para que el trabajador pueda desarrollar su actividad laboral. ¿Ok? Importante hacer esa definición y esa separación, ¿no? Seguimos hablando de teletrabajo en nuestro país y no es una realidad del día de hoy. Esperemos que pronto se dé. Yo creo que es necesario. Bien, aquí entramos a hablar un poco sobre los aplicativos y la relación laboral, ¿no? De un gran debate respecto a los aplicativos y la relación laboral. Y a mí cuando me tocan este tema o cuando requiero yo conversar respecto a este tema, me gusta partir desde una premisa muy importante. Y esta premisa es que no todo trabajo está regulado o protegido por el derecho del trabajo. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir con esto es que hay un sinfín de actividades consideradas trabajo, pero que no están protegidas por el derecho del trabajo.
Y creo que ese es el punto de partida eh, para analizar el tema de los aplicativos y la relación, y si es que están dentro de la protección del derecho del trabajo, ¿no? Hablamos de aplicativos como Uber, Globo, Rapid, todos aquellos que conocemos de manera, de manera común, habitual, ¿no? Y utilizamos. Este, yo parto de esta premisa para analizar respecto al teletrabajo, perdón, al trabajo por aplicativo, ¿no? Eh, Repito, de la premisa, pues, de analizar si es que es trabajo protegido por el derecho del trabajo, ¿no? El análisis está básicamente en establecer si encaja dentro de algunos elementos que nos pueden guiar para entender si están protegidos por el derecho del trabajo. ¿Qué es trabajo? No hay duda que el muchacho que nos trae el delivery, y no hay duda que la persona que nos hace el taxi por aplicativo está realizando una actividad laboral, sin duda, está trabajando. Eso no, que no quepa la menor duda que está realizando una actividad que le está generando un beneficio económico, y eso es un trabajo. Sin embargo, hay que analizar si es que ese trabajo está protegido por el derecho al trabajo. Y esto nos trae pues a los inicios de nuestros estudios de derecho laboral, donde entendemos que el trabajo protegido por el derecho del trabajo, en primer lugar, tiene que ser una actividad humana. ¿De acuerdo? Entonces, primero tiene que ser una actividad humana. Segundo, tiene que ser productiva. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque el señor que trae el Rapid o el señor que hace el Uber realiza un trabajo humano, él es un humano, y es productivo, o sea, está produciendo, está produciendo la economía, ¿no? Y es productivo. Pero después hay otro elemento muy interesante que es por cuenta ajena. Es que en realidad la actividad que realiza este señor es por cuenta ajena, y ahí está un punto de quiebre de análisis, ¿no? Si es por cuenta ajena, podría estar dentro de la protección o el ámbito de protección del derecho del trabajo, pero si no es por cuenta ajena, no está dentro del ámbito de protección del derecho del trabajo. Y sabemos que estos señores utilizan, por ejemplo, sus propios teléfonos, utilizan sus propios vehículos, ¿no? Entonces, la ajeneidad como que está un poco diluida aquí, ¿no? Está bastante diluida. Yo diría que respecto a la ajeneidad hay que hacer un análisis mucho más profundo para determinar si están o no protegidos por el derecho al trabajo. Pero no queda ahí. Seguimos, porque seguimos hablando de que para que sea una actividad protegida por el derecho al trabajo tiene que ser, repito, humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Con la libertad no hay problema, pues porque nadie obliga al señor a que haga taxi, y nadie obliga al chico a que nos traiga las pizzas o las hamburguesas. Pero respecto a la subordinación sí hay un serio problema, ¿no? Hay un serio problema. Un problema de calificación jurídica, ¿no? Porque ese trabajador subordinado, tampoco es. Hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Y entendiendo la subordinación como le hemos comentado hace un rato, ¿no? Capacidad de dirección, capacidad de control, capacidad de sanción. Sabemos pues que un trabajador de estos aplicativos, por ejemplo, tienen propia elección de horarios de trabajo, por decirlo, ¿no? Ellos dejan de estar disponibles cuando les plazca, ¿no? Se encuentran con un amigo y dicen, me apagan el teléfono y desaparecen de la actividad laboral. Tienen además la libertad de aceptar o no aceptar la carrera o la entrega, ¿no? Tienen además la capacidad de elegir rutas, no tienen personal a cargo, son dueños del aplicativo, del carro, de la moto,
de la bicicleta, ¿no? Su remuneración está fijada por el número de repartos, entonces no es una remuneración fija, ¿no? Si faltan, si apagan el aplicativo y no intervienen, tampoco pues hay consecuencias laborales, ¿no? O sea, no se les puede despedir. Sí, cuando he revisado la sentencia de Uruguay, la uberización en Uruguay, sí habla de que, por ejemplo, podían sancionar, podían sancionar al trabajador, pero es un solo elemento a diferencia de todos los que estamos lanzando acá, ¿no? Entonces no justifican ausencias. El propio Uber o el propio Glover, creo que se llama el conductor de Globo, asume la responsabilidad por el servicio, ¿no? Y es un trabajo que no se desarrolla a diario. Además, cuando esto nace como una, digamos, como una figura para tener ingresos adicionales, ¿no? No hay que perder de vista ello. Entonces, analizando una vez más lo que les decía respecto a la protección del derecho del trabajo, a la protección del derecho del trabajo sobre actividades laborales, creo que hay un desfase ahí para entender que estos trabajadores podrían ser considerados dentro de una planilla, o ser trabajadores de alguna de estas marcas, porque son marcas y el aplicativo es lo que utilizan, y creo que sería un problema que después, en las conclusiones ya saliendo un poco, lo vamos a comentar. ¿Cuál es el futuro de las relaciones laborales o de la contratación laboral? Creo yo que vamos a ver incrementada la externalización de servicios, sin duda alguna. Vamos a ver incrementada la externalización de servicios, tanto la intermediación como la tercerización, entendiendo la tercerización como que todo se puede tercerizar, cualquier actividad laboral se puede tercerizar, áreas, gerencias y demás, y la intermediación para cuestiones, para actividades que no son o mejor dicho, que son complementarias, especializadas y temporales, ¿no? Hay que salvar diferencias entre la intermediación y la tercerización. Entonces, yo creo que la externalización de servicios se va a dar en gran cantidad a partir de esta situación. Las empresas van a salir a buscar empresas para externalizar sus servicios, sin duda alguna. Están existiendo, o existen hoy por hoy, digamos, nuevas actividades laborales que requieren esta contratación o esta externalización. Por ejemplo, he visto que en un centro comercial han aparecido los compradores, o los llaman en inglés, ¿no? Los shopper o no sé cómo les dicen. Entonces tú contactas con una persona vía un aplicativo también, y le dices, quiero estas zapatillas de esta marca, el hombre te las compra o la señorita te las compra, tú pagas con la tarjeta de crédito y después te llega a tu domicilio. O sea, esto claramente tiene que ser externalizado, creería yo, ¿no? Y otra de las cosas que van a incrementarse son los contratos a tiempo parcial, ¿no? Dentro de la pandemia han habido contratos que se han podido utilizar como emergencia, pero no hay que olvidar también el artículo 82 de la Ley de Productividad, que habla de los contratos sujetos a modalidad están claramente nominados, pero el artículo 82 habla de los contratos sujetos a modalidad nominados. Entonces también se pueden utilizar, creería yo, que para estos efectos de trabajadores con riesgo de contagio o trabajadores vulnerables, que no pueden ir a trabajar, o que por último la empresa decide que no vayan a trabajar porque los quiere proteger, los quiere cuidar, podría contratar entonces bajo alguna modalidad, y creería yo que la modalidad sería necesariamente la señalada en el artículo 82, que dice, a la letra dice, cualquier otra modalidad o cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplada específicamente en la propia ley, es decir,
lo de suplencia, emergencia, intermitentes y demás, ¿no? Entonces uno puede redactar un contrato innominado para esos efectos, para los efectos de contratar trabajadores porque por alguna razón han decidido no ir a trabajar o se les está protegiendo por la situación. Otro incremento que va a haber son los contratos a tiempo parcial. Se va a requerir personal a tiempo parcial, evidentemente, posiblemente presencial y posiblemente haciendo actividades de trabajo remoto. El contrato a tiempo parcial, como ya ustedes lo conocen, o para hacer un comentario, no está muy regulado en nuestro país, lamentablemente, y es elemental que sea reglamentado también. Así como el teletrabajo, requerimos a gritos que el trabajo remoto sea regulado, perdón, que los contratos a tiempo parcial sean regulados, porque hay mucha interpretación errada respecto al contrato a tiempo parcial, ¿no? Entonces, los contratos a tiempo parcial son las personas que trabajan 24 horas a la semana, ¿no? Y hay todo un conflicto ministerio con Poder Judicial que quien dice tener la razón. Ya el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado respecto a los contratos a tiempo parcial, ya habla de 24 horas, no importando la cantidad de horas por día. Y como les decía, los contratos a plazo fijo, aquellos contratos que podrían estar básicamente establecidos, redactados a título del artículo 82 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Para salir, ¿nos podrían pasar la siguiente diapositiva? Creo que son las conclusiones. Bien, a manera de conclusión, entonces, acá está. Los contratos sujetos a modalidad innominado creo que van a ser útiles, ¿no? La externalización de servicios se va a dar va a incrementar, sin duda, y los contratos a tiempo parcial también, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que respetarlos y hay que, además, regularlos bien, ¿no? Yo creo que el contrato a tiempo parcial es elemental en una sociedad como la nuestra, con tantos jóvenes que requieren compartir actividades laborales con actividades educativas, entonces es elemental. Y además, para personas posiblemente mayores que también quieran desarrollar actividades por 4 horas o menos, ¿no? En realidad eso es básico, eso va a generar empleabilidad. Tenemos problemas en la capacidad de control y sanción dentro de la subordinación con los trabajos remotos, trabajadores que no aparecen, trabajadores que no se comunican, trabajadores que no están en la línea, actualizados en la actividad de trabajo remoto y se requiere pues poner mano dura ahí porque finalmente estamos sometidos a una subordinación con nuestro empleador. Yo creería que el hecho de laboralizar los trabajos por aplicativo implica necesariamente o implicaría, no quiero ni pensarlo, un incremento en la informalidad laboral, primero, y segundo, un incremento en los costos laborales que podrían tener las empresas o las marcas, ¿no? Imagínense ustedes, no quieren ni pensarlo, que metan a todos los chicos de Globo o de Rápida a una planilla y que eso implique los gastos o los costos laborales que implica una planilla en nuestro país, entendiendo que ganamos aproximadamente entre 16 sueldos al año, ¿no? Entonces, creo que generaría un rechazo por la parte empleadora y generaría un sobrecosto que no se podría manejar, además de los seguros y demás que tenemos que tener. Entonces creería yo que eso es claramente inviable. ¿Qué se podría hacer? No sé, generar una contratación mercantil respecto a ello. Allá hay un pronunciamiento de la OIT, me parece que es una recomendación, la recomendación 198, si mal no recuerdo, que establece cosas como por ejemplo, integrar al trabajador a la empresa, ejecutar el control de la persona, un trabajo exclusivo, pero entonces tendríamos que conjugar esas situaciones, porque en efecto un trabajador de Globo no es exclusivo, porque no hay control, ¿no? Que el trabajo sea continuo y permanente, dice la OIT, no necesariamente es continuo y permanente,
La disponibilidad 100 sobre 100 del trabajador con su empleador tampoco la hay. Entonces, si nos acogemos a esta recomendación, probablemente estemos saliéndonos claramente de lo que es un aplicativo o la relación de un trabajador de aplicativo fuera de un vínculo laboral. Se requiere flexibilización laboral para generar más puestos de empleo, sin duda alguna, lo que venimos pidiendo hace muchos años, y evidentemente lo que ha quedado también pendiente hace algunos años es meterle pie en el acelerador al trabajo juvenil, ¿no? Ha habido muy buenos proyectos en las carpetas del Ministerio de Trabajo para lanzar esta situación, y yo creería que ya es momento para agarrar este paquete primero de teletrabajo, trabajo juvenil y los contratos a tiempo parcial para dinamizar la economía y dinamizar la actividad laboral en nuestro país. Bien, creo que he podido sintetizar lo que quería comentarles. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Lora por su excelente exposición. Ya hay comentarios muy positivos sobre la misma en los chats. Y bueno, vamos a pasar a la rueda de preguntas, ¿no? Y ya les solicitamos que hagan sus preguntas, y hay varias que nos han llegado por el chat, pueden hacerlo por escrito. Aprovecho en comentarles que les vamos a pasar una breve encuesta también para que la contesten y podamos enviarles la certificación por esta participación. Entonces, agradeciéndole nuevamente a nuestro expositor, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas, ¿no? A ver, una pregunta dice lo siguiente: una de las principales obligaciones del empleador, normalmente, es otorgar todas las facilidades y herramientas que necesita el trabajador para realizar el trabajo. Pero ¿cómo hacemos esto en el caso del trabajo remoto, ¿no? O el teletrabajo en su momento, ¿no? Se debe incluir en el contrato de trabajo, como parte de estos medios, estas herramientas, los costos de energía eléctrica, el ambiente que utiliza en su casa el teletrabajador o quien hace trabajo remoto, o el desgaste de los equipos, etcétera? Esa es la pregunta. A ver, la respuesta es sí, en el teletrabajo. En el teletrabajo es una condición no excluyente el hecho de tener estas condiciones laborales. eh, yo he tenido la experiencia en Canadá, por ejemplo, de ver teletrabajadores en el call center, ¿no? Pero el call center en tu casa. Tú estás en tu casa, te levantas y te vas a la computadora a trabajar, entonces estás obligado a la conectividad con tu empleador, y ahí hay control, subordinación, hay sanción si te paras a tomar un café cuando no corresponde. Además, hay toda una política en el teletrabajo que se descubrió, por ejemplo, lo digo una realidad de Canadá porque conozco la misma. Los trabajadores saben que en Canadá sabemos que tenemos 6 meses de nieve, y eso genera mucha depresión en los jóvenes, ¿no? Que además salen de las casas familiares a muy temprana edad. Y muchos de estos trabajadores hacen esta forma de teletrabajo. Entonces le mandan una lista y una guía de actividades a realizar antes de sentarse en el escritorio a realizar su actividad. Levantarse, afeitarse, bañarse, ponerse ropa de trabajo, porque ya entra a tallar un tema de seguridad y salud en el trabajo, de trabajadores que sufren probablemente depresión. Entonces te levantas de la cama y con el mismo pijama te sientas a trabajar, creo que es un error. Que estamos viendo de poquito en poquito, estamos viendo gente que se pronuncia respecto a eso en las redes, ¿no? Con respecto al trabajo remoto, y es importante. Pero en el trabajo remoto, por ejemplo, eso no está establecido. Eso no es obligatorio, no es un elemento esencial del trabajo remoto. El trabajo remoto es un título que le hemos dado al cambio del lugar de la prestación del servicio, nada más.
pudo haberse llamado trabajo en casa, ¿no? Pero el trabajo remoto no está regulado. Ahora, si me preguntan, ¿es probable o es posible que un empleador, eh, eh, con acuerdo con su trabajador, le diga, te voy a pagar el internet, o te voy a pagar la línea telefónica, o te voy a pagar eh, algún servicio que estás utilizando en tu casa? Sí, es probable. Es recomendable? No sé, porque podríamos entrar ya en un debate de, bueno, pero no te estás desplazando al centro de trabajo, no estás gastando en alimentación, entonces eso te lo puedo, ¿no? Entonces entramos en un ida y venida, y para eso, por eso es que yo recomiendo y solicito y pido y creo que ponemos todas fuerzas en ello para que el teletrabajo se regule y cambiar esa situación y poder tener claras las reglas de juego para realizar una actividad laboral. Hoy por hoy, ¿podemos tener un acuerdo con el trabajador para el trabajo remoto? Sí, pero posiblemente el empleador le diga, bueno, ya se acabó el trabajo remoto, regresa acá porque me sale más caro, ¿no? Hoy por hoy, ¿el teletrabajo requiere esta situación? El teletrabajo sí, hay que asumir los costos por parte del empleado. Esa es la respuesta. Excelente, gracias. Otra pregunta que está relacionada. Entonces, el trabajador, vamos a distinguir los dos supuestos. En el trabajo remoto, que ingresa a una reunión de trabajo, ¿no? Pero no activa su cámara ni audio, ¿no? Porque de repente pues está en pijama o digamos, está escuchando música, no sé. Ese es un supuesto. Y el otro supuesto, en teletrabajo, Ujú. ¿no? Podría, y que de repente está haciendo otras actividades y por eso no enciende la cámara de audio, ¿podría ser objeto de alguna sanción? ¿En qué supuesto sí, en qué supuesto no? Eh, a ver, yo creería que sí, en el supuesto que tengamos una reunión donde en efecto se requiere y se ha pedido con anticipación la activación de cámaras y estar metidos en el tema, ¿no? Entonces, si un trabajador se opone a ello, evidentemente la directiva del empleador podría ser sujeta a una sanción ante el incumplimiento, ¿no? Pero si es una reunión, digamos, un poco más informal, donde solo convocamos al equipo, chicos, sale el momento y tenemos que conversar algunos temas, en realidad no necesariamente podría ser sancionable, ¿no? O sea, si en un momento yo le digo fíjate que nosotros los que dictamos clases virtuales, nunca vemos a los alumnos, ¿no? No sabemos qué cosas están haciendo los alumnos, ¿no? Entonces es curioso que, que si traspolamos dicha situación, quiero ver al alumno, ni en el examen lo podemos ver. Entonces, aun cuando le digamos que lo vamos a ver, ¿no? O que lo queremos ver. Y es difícil, pues, es difícil. Yo creería que no solamente ahí puede ser sancionado. Claro, la sanción no va a ser pues un despido, ¿no? Evidentemente hay una gradualidad donde que podríamos partir por una llamada de atención, ¿no? Te pedimos necesariamente que estemos, que estés presente en la reunión de manera, ¿no? Presencial, diga, vale la redundancia, y no lo hiciste, ¿no? Entonces sí, podría haber una sanción, sin lugar a dudas. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cómo se podría fiscalizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo mediante trabajo remoto? Eso es un tema muy complicado, porque, fíjate, si vamos a la ley de seguridad y salud en el trabajo, los accidentes de trabajo se dan dentro de la relación laboral y dentro de las órdenes del empleador. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, tenemos trabajadores que permanecen sentados 8 horas en una silla y están generando problemas de obesidad, ¿no? Eh, Podríamos estar hablando necesariamente de seguridad de salud de trabajo,
de problemas ahí, sí, sin lugar a dudas, pero hay que reglamentarlo y regularlo bien, por eso es que el trabajo es importante. Nosotros, en tema de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que el empleador tiene el deber de prevención. En casa, no todo empleador conoce la casa del trabajador. Entonces, el deber de prevención debe partir un poco desde el hecho de tener la altura de la computadora y temas ergonómicos, y ahí pararía el asunto, ¿no? O sea, no podríamos ir más allá. Por eso es que el teletrabajo es necesario regularlo, repito. Eh, eh, por lo demás, sabemos que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo habla de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales adquiridas dentro del centro de trabajo bajo la actividad laboral. Entonces, yo creería que sin lugar a dudas hay temas que tocar al respecto en el trabajo remoto, eh, para mejorar las condiciones o para utilizar este deber de prevención del empleador respecto al trabajador. Pero una vez que tengamos pues la reglamentación del teletrabajo, yo creo que ahí vamos a tener muchísimo más claro las cosas. Hoy por hoy estamos en un limbo. Seguimos hablando de trabajo remoto y no sabemos qué se nos viene. ¿Puedo pedirle plata a mi empleador porque la luz me ha salido cara? ¿Qué pasa si me caigo las escaleras para ir a correr a recoger mi computadora, ¿no? Entonces, estamos en un limbo terrible y por eso es necesaria la reglamentación del teletrabajo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, si firmamos un contrato de trabajo home office y nos dicen ¿Ya? luego regularizamos los exámenes médicos, ¿ya? ¿Ya? Y diera positivo en COVID-19, Uh-huh. ¿podrían resolver el vínculo laboral? ¿Qué pasaría en este caso? Y además, ¿quién asume los costos de la prueba molecular? ¿La empresa o el empleado? Bueno, hoy por hoy no se requiere prueba para iniciar la actividad laboral, ¿no? Hoy por hoy eso cambió. Eh, pero entiendo que están hablando de un supuesto en que el trabajador le dicen, bueno, después regularizamos si estás enfermo y cuando se da cuenta está enfermo el trabajador, está contaminado. Si la pregunta es, ¿se puede extinguir el vínculo laboral? En realidad, por esa situación, no. Si el trabajador comunicó que no tiene, que bajo una declaración jurada que no está contaminado y sin embargo sí está contaminado, yo creería que está quebrantando evidentemente la buena fe y siendo que todavía estamos dentro del periodo de prueba, podría extinguirse el vínculo por no superación del periodo de prueba, ¿no? Imagínate un trabajador que le dices, bueno, y has tenido contacto, yo no soy contaminado, es más, yo no tengo COVID, ¿no? Y le hacen la prueba y sale positivo, evidentemente hay un tema de una falsa comunicación por parte del trabajador que podría llevar a la extinción del vínculo por periodo de prueba, digo yo, porque estamos dentro de los 3 meses. Pero si el hecho de estar contaminado es razón para que el trabajador se le extinga el vínculo, yo creería que no. Es al revés, ¿no? Es al revés. Yo creería que no. Ahora, es muy difícil también determinar en qué momento te contaminaste o te contagiaste. Entonces, al caerse esta necesidad de que los trabajadores ingresen a trabajar con la prueba, todo se vuelve incierto, ¿no? Hoy por hoy. O sea, hay que estar cuidado, y punto. Bien, aquí hay dos preguntas que son de casuística, ¿no? Uh-huh. La primera, ¿qué pasa si un empleador de manera unilateral Uh-huh. le otorgó vacaciones a su trabajador sin comunicárselo, por ejemplo, en el mes de mayo de este año, y el trabajador lo nota cuando le llega su boleta, o se estuvo trabajando, digamos, en el mes de mayo, ¿no? Porque estaba Ya, haciendo trabajo remoto. ya. ¿Qué opciones tiene el trabajador? Y además, eh, y luego resulta que le están invitando a la suspensión perfecta. Ya ese es un primer caso. Es decir, ¿qué opciones tiene el trabajador que está en esa situación?
Y el segundo es un trabajador en enero empieza sus labores en un call center, ¿Ya? ¿ya? Ok, en marzo, dentro del periodo de prueba, digamos, empieza la pandemia. Ujú. Y empezó a hacer desde el call center, o sea, trabajo remoto, ¿no? Nunca firmó contrato, pero en el mes de junio, ¿no? Le envían las adendas, adendas del trabajo. O sea, parece que lo que no está muy clara la pregunta es en qué momento se firma el contrato. Le envían adendas donde le reducen el sueldo y el horario. Ujú. Ya, esos son los dos supuestos y qué opciones tienen los trabajadores en ambos casos. A ver, en el primer caso, eh, eh, dentro de la pandemia no se podía otorgar vacaciones de manera unilateral. Solo se podía otorgar vacaciones de manera unilateral a los trabajadores que estaban en el primer grupo de trabajadores, aquellos que hacían trabajo presencial porque eran actividades esenciales. Es decir, si yo trabajaba en una farmacia o trabajaba en un centro comercial o perdón, en un supermercado o en una clínica, mi empleador podía decidir si es que yo salía de vacaciones de forma unilateral. ¿De acuerdo? Porque hay que establecer el contexto. El contexto es que las vacaciones se hacen previo acuerdo, pero si no hay acuerdo, es el empleador quien decide el momento del goce vacacional. Pero para estos trabajadores que estaban trabajando solamente porque la ley lo estableció así claramente, a los trabajadores que hacían trabajo remoto, solo se les podía otorgar vacaciones, y eso está en las preguntas y respuestas que sacó el Ministerio de Trabajo, eh, dentro del periodo, perdón, solo podían salir de vacaciones si es que había acuerdo previo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en este caso era un trabajador que estaba haciendo remoto y que ha recibido su boleta, con que ha tenido vacaciones, pero ha estado trabajando. O sea, si demuestra que ha estado trabajando, evidentemente no ha estado de vacaciones y si hay vacaciones vencidas, hay pagos que tienen que hacerle, ¿no? Pero, repito, de forma unilateral solo le correspondía a los que hacían trabajo, perdón, a los que estaban realizando actividades en la cuarentena. Es decir, repito, un chico que trabajaba en una farmacia, venía el empleador y le decía, oye, sales de vacaciones. Eso podía pasar, pero lo de trabajo remoto no, tenía que ser previo acuerdo. Y el otro tema era Un trabajador, un trabajador que entró en enero en un call center y le redujeron mediante adendas en junio la remuneración y la... Ya, ok. Eh, Fíjense, eh, la reducción remunerativa solo se puede dar por convenio y acuerdo de partes. O sea, no hay forma que el empleador de manera unilateral te reduzca la remuneración, salvo que te diga, oye, vas a trabajar ya no 48, sino vas a trabajar 30 horas a la semana y te van a pagar el, el proporcional a eso. Eso es en aplicación al Jus Variandi, el empleador te reduce las horas porque además estamos en una situación crítica, o sea, no estamos hablando que el empleador ha querido abusar, lo que pasa es que, pienso, ¿no? En algún momento han habido reducciones de movilidades, los trabajadores no han podido llegar a trabajar, reducción de jornada horaria y por tanto, si te reducen la jornada horaria, eso trae como consecuencia la reducción del salario. Pero la reducción del salario única y per se es improcedente si es que no hay acuerdo de partes, ¿no? Pero yo repito y vuelvo un poco a la reflexión de lo que les acabo de decir. En realidad, estamos viviendo una situación sui generis, ¿no? Quienes, quienes estamos con trabajo o quienes mantenemos puestos de trabajo, somos privilegiados, creería yo, ¿no? Y lo que yo creería que han hecho las empresas de cara a mantener y conservar los puestos de trabajo es ver cómo se ajustan, ¿no? Una de esas es, oye, pásame tus vacaciones mejor para no generarme un costo,
oye, te voy a reducir el salario, fírmame este acuerdo, ¿no? ¿Qué te parece? Conservemos la chamba, ¿no? Agarrémonos un poco todos de la mano para salir de esta, ¿no? ¿Cuántas empresas han reducido salarios? Yo creería que podría ser fácil un 75% de las empresas en nuestro país que han querido mantener los puestos de trabajo y que han hecho estos acuerdos con los trabajadores, pero previo acuerdo. Pero digo, si es que a título de la utilización del ius variandi por parte del empleador reduce la jornada horaria, eso viene acompañado pues de una reducción salarial sin lugar a dudas, ¿no? Perfecto. Las últimas dos preguntas, porque ya el tiempo es un tirano. Una dice, este lunes comenzaré a laborar en una empresa, pero para empezar me han hecho un contrato de un mes. Si es válido que me hagan un contrato laboral por un mes. Y la segunda es, ¿qué tan válido es en el caso de trabajadores que están en la situación de riesgo, ¿no? Por sus, digamos, condiciones de enfermedades preexistentes ante el COVID, eh, firmar una declaración jurada de que asumen la responsabilidad para trabajar, siendo que la salud es un derecho constitucional. Bien, a la primera pregunta, si es válido un contrato de trabajo de un mes, sí. Yo le preguntaría si la actividad es permanente y continua, nada más para establecer si es que esa situación eh, eh, está bien o está mal, ¿no? Es lo que yo les decía, por ejemplo, me llama un trabajador y me dice, o llama un trabajador a su empleador y le dice, ¿sabe qué? Yo estoy en estos momentos con algunos problemas y mi hija tengo que cuidarla porque y la casa está contaminada, preferiría no ir a trabajar y evidentemente yo requiero personal para cubrir ese tiempo, ¿no? Entonces, hay plazos de 7, 14 y 30 días para que los trabajadores guarden una especie de cuarentena, ¿no? Es más, hay protocolos de empresas el día de hoy, por ejemplo, que si voy a tener que ir a desarrollar mi trabajo a provincia, tengo que, antes de entrar a la provincia, pasar cuarentena, un hotel, y después recién poder salir de Lima. Entonces, bajo esos supuestos, yo sí creería que hay causa objetiva para esa contratación de un mes, sin lugar a duda, ¿no? Repito, si la actividad es permanente y continua y no se da esta coyuntura, probablemente esté desnaturalizado el contrato. Entonces, sí, yo creería que sí, el contrato puede hacerse un mes sin lugar a dudas. La segunda pregunta era de una persona que... ok. Una persona que es población considerada vulnerable, es decir, asma grave, obesa, más de 35-40% de masa corporal, de grasa corporal, y toda esta lista de trabajadores que son población vulnerable. Y la pregunta es, si el empleador puede hacer que el trabajador vaya a trabajar firmando una declaración jurada de autorresponsabilidad del trabajador, digamos, ¿no? Miren, yo les digo una cosa, cuando se habló de esta declaración jurada, yo un poco que paré las antenas y dije, a ver, quiero ver la declaración jurada, porque después el Ministerio de Trabajo hace una declaración jurada que es la que se tiene que usar. Y esa declaración jurada que hace el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, es una declaración jurada donde el trabajador dice, sí, voy a trabajar o quiero trabajar, la responsabilidad la asume 100 sobre 100 el empleador. O sea, es una declaración jurada que hace el trabajador a título del empleador. Entonces, sí puede trabajar, sí podría ir a trabajar. Mi recomendación es que a la población vulnerable todavía cuidémosla un poquito más. Mi recomendación para las empresas. Pero un trabajador con esta situación podría trabajar si firma la declaración jurada, sí. Y esa declaración jurada, como les repito yo, le lanza la pelota de responsabilidad a la empresa, no al trabajador. Buenísimo, muchísimas gracias a José Antonio Lora, creo que ha sido excelente
su presentación y además los temas tratados. Realmente un gusto, José Antonio, tenerte nuevamente con nosotros. Así que esperemos que pronto podamos tener otra ocasión para tener un evento como este webinar, que creo que todavía hay varias preguntas que se han quedado. Es un tema que da para más y además, como bien decías, está en constante vigencia porque estamos justamente viviendo estos cambios fruto del nuevo contexto. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Quisiera ahora invitar a Miguel Sánchez, jefe de la Escuela de Posgrado en la sede de Huancayo, quien va a presentar el programa de especialización Fundamentos Actuales del Derecho al Trabajo, en cuya plano docente, el profesor José Antonio Lora es uno de los destacados. Muchas gracias Andrés. Buenas noches con todos. Un saludo especial a José Antonio Lora Álvarez por la exposición tan interesante de esta noche. Bueno, yo les voy a contar un poquito acerca de nuestro programa de especialización en fundamentos actuales del derecho de trabajo y cómo la Universidad Continental, la Escuela de Posgrado, ha diseñado su proceso de enseñanza-aprendizaje para que este programa sea un éxito. Bueno, les comento que la Universidad Continental en su conjunto y la Escuela de Posgrado específicamente, hemos sido de las instituciones académicas educativas en nuestro país que mejor han estado preparadas para enfrentar la actual condición en la que vivimos, la nueva normalidad, le han llamado. ¿Por qué? Somos una universidad con presencia nacional, tenemos sede en Arequipa, Cusco, en Lima, en 2 sedes, Huancayo, por supuesto, y desde hace varios años es cotidiano para nosotros realizar las videoconferencias, por ejemplo, de coordinación tanto académica y administrativa. Además de ello, la universidad hace años creó la modalidad de universidad virtual. Con ello se han desarrollado múltiples herramientas metodológicas, didácticas, que sirven muchísimo a todas las unidades de la Universidad de la Corporación Continental en estas instancias. Así que hemos desarrollado pues, múltiples estrategias para que este proceso de enseñanza-aprendizaje, como le vuelvo a repetir, sea de calidad. Además de ello, tenemos un entorno de aprendizaje, ¿no? Basado en el Blackboard Collaborate, que es una plataforma de talla mundial. En 2018 la universidad fue galardonada por un reconocimiento justamente del mismo Blackboard Collaborate llamado Blackboard Catalyst Awards. ¿Y a quién se le da? A las universidades que sacan provecho de esta herramienta, ¿no? En este caso a nivel latinoamericano. Miren ustedes que desde el 2018 somos premiados en el uso de esta importante herramienta educativa. No solo tenemos el Blackboard, sino que además ustedes van a poder utilizar el aula virtual, que también trabaja en un entorno conocido como el Moodle, que también es de talla mundial y que tiene muchas herramientas para que los estudiantes y los docentes puedan interactuar también en base a ello. Tenemos, además de ello, nuestro CENDOC, nuestro centro de documentación, donde van a poder encontrar cientos de libros digitalizados por empresas que pagan, por supuesto, por su copyright y que ustedes pueden tener acceso. Además de miles de papers en las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento que ustedes estén interesados. Además de ello, también contamos con una bolsa laboral, tanto en el área pública como privada. A todos aquellos que sigan nuestro programa, les van a estar llegando constantemente oportunidades laborales para que puedan ustedes ampliar su espectro laboral actual o futuro, ya que en base a una encuesta que les tomamos al inicio, su perfil profesional va a estar en nuestra base de datos y el motor de búsqueda justamente va a ser el encargado de direccionar las oportunidades laborales de acuerdo a ese perfil. Muy bien, la universidad que les mencionaba tiene un ecosistema educativo basado en el estudiante, así que todo el esfuerzo que nosotros realizamos está basado en la satisfacción plena de nuestros estudiantes, de programas, diplomas, diplomados, maestrías y doctorados. Siguiente, por favor. Sí, volví. Es una certificación especialista en fundamentos actuales del derecho, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Es importante esa denominación, ¿no? en el certificado, porque se les otorga el certificado
¿no? Con la denominación de especialista, que es muy valorado en el mercado laboral, por supuesto. Nuestro plan de estudio, siguiente por favor, lo tenemos dividido en 6 módulos. Este plan de estudio ha sido elaborado por los docentes especialistas, ¿no? Y han tenido en consideración justamente incorporar en cada uno de los módulos el análisis coyuntural actual debido al COVID-19. Así que desde el módulo 2 al 6º, como ustedes podrán observar, ya está incluido todos los aspectos relacionados a la nueva normativa laboral, ¿no? Debido al COVID-19. Tenemos el módulo 1, Teoría General del Derecho, el módulo 2, Derecho Constitucional de Trabajo y Tratados Internacionales, módulo 3, Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, el 4, Conceptos del Derecho Administrativo, el 5º, vamos a ver la contratación laboral y las actuaciones inspectivas. Y por último, el módulo 6, Gestión del Talento Humano y las Relaciones de Trabajo. Como pueden ver, es un programa bastante completo e integral. Siguiente, por favor. Bueno, la plana docente que les puedo mencionar es de lujo. Son profesionales que actualmente laboran y ejecutan su trabajo, ¿no? En esta especialidad tenemos a Juan Antonio Lora Álvarez. Ustedes ya lo han escuchado, la excelente exposición que nos ha hecho esta noche. También está Guillermo Carreño, vocal presidente de la primera sala del Tribunal del Servicio Civil, Autoridad Nacional de Servicio Civil, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, por la Universidad degli Studi de Bologna, Italia. También está Víctor Chichín García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, socio de Benítez, Vargas y Ugas Abogados, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal. También nos acompañará César Abanto Revilla, procurador del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, magíster en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Óscar Gómez Sánchez también va a estar con nosotros, secretario de la Defensoría del Pueblo y vocal del Tribunal del Servicio Civil. También ha sido superintendente de SUNAFIN, fíjense ustedes, y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú. César González Junt, socio fundador de Estudio González y Asociados, doctor en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo Javier Herrera Vázquez, socio principal del Estudio Muñiz, Olaya Meléndez Castro y Herrera, abogados, magíster en Derecho Constitucional también de la Universidad Católica. Carlos Jiménez Silva, mucha experiencia en relaciones individuales y colectivas del trabajo, derecho empresarial, procedimientos inspectivos, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Mayor de San Marcos. Sandro Núñez Paz, socio del área laboral de estudio Rubí Leguía Norman y Asociados, autor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Ana María Rice Quiñones, secretaria técnica del Tribunal de Servicio Civil, candidata al grado de doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla. Y por último, Gustavo Rivera Ferreiro, socio correspondiente extranjero del Club Español de Arbitraje, maestría en Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Muy bien, como pueden ver, la plana docente es de lujo, son profesionales súper destacados y que seguro van a aportar muchísimo en el conocimiento y en las experiencias, sobre todo aquellos que sean nuestro programa de especialización en fundamentos actuales del derecho del trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, la Universidad Continental a lo largo de estos 22 años se ha caracterizado por ofrecer programas de calidad, pensados justamente en las necesidades de los profesionales en las diferentes disciplinas. Tenemos más de 135.000 alumnos egresados en nuestros programas, 64 ediciones de la maestría en gerencia pública, 9 exministros han sido alumnos nuestros, algunos de ellos actualmente también son docentes con nosotros, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado muy exitoso, 24 ediciones ya de nuestro MBA, 134 ediciones en diferentes maestrías. Bueno, sin más, los invito a todos los interesados a poder comunicarse con nosotros y si tienen alguna pregunta más, algo que podamos abordar, también se pueden comunicar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o a la página web de la universidad, de la Escuela de Posgrado específicamente, para poder contactarnos con ustedes y poder ayudarlos en lo que podamos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por su atención. Gracias.